¿Cómo están ustedes? Nosotros desde Comarca Sí, en una nueva edición de Pensándonos a nosotros mismos, hoy vamos a abordar algo que a lo mejor ustedes recuerdan. Mes de mayo del año 2014, de este año, habrán tenido la oportunidad, algunos quizá, de ver una película, un documental testimonial, Fiat Lux, que sea la luz. Para aquellos que no han visto, van a tener un programa donde vamos a analizar precisamente con quien dirigió esa película, que es Gaby Weber, pero también para los que no la vieron, quizá vamos a mostrarle un adelanto de ello. Vamos a disponer algunos minutos para que lo vean. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Sea la luz, Fiat Lux, en latín. La fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, pide al Papa Francisco que abra los archivos del Vaticano. Porque estoy segura que en el Vaticano existen archivos y que todo lo relacionado con los niños desaparecidos debe estar en algún lugar bien documentado. Si no es en el Vaticano mismo, que yo creo que sí es, puede estar en las diócesis, en los obispados de la República Argentina, porque eso seguramente no se ha borrado. Como periodista querellante en varias causas judiciales en Argentina, entre ellos en la causa 9201 que investiga el movimiento familiar cristiano. El movimiento era la única organización que tenía del gobierno militar permiso para otorgar adopciones, entre ellas adopciones de bebés que habían nacido en centros de tortura y que fueron entregados a militares y a sus amigos civiles, entre otros altos gerentes de Mercedes-Benz y de Bayer. A pesar de que la he buscado desde mi lugar de abuela y desde la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que fundamos con Alicia de la Cuadra justamente, y que nos hemos dedicado con alma y vida en esa institución a buscar los niños. Entonces, si el Papa quiere hacer una buena obra, busquen los archivos. Mandé un mail, una carta por mail, pude conseguir un mail para llegar directamente al Papa. Escribí la carta pidiéndole lo que estaba haciendo, lo que estaba tratando de averiguar, y a ver si me podía ayudar de alguna forma, ¿no? Después mandé un fax también, pero no tuve respuesta. Esto fue ya hace 9 meses más o menos. Así que bueno, vamos a ver ahora si tenemos algún tipo de respuesta, algún tipo de apoyo. Gaby, Fiat Lux, que sea la luz. Latín. En latín. Hay que meter un título en latín. Bien, es muy linda el hallazgo de Fiat Lux, porque por lo menos atrae en la búsqueda de qué significa. Fiat Lux es una
una insistencia tuya ahora en el plano cinematográfico de una investigación que ya te caracteriza en relación a una de las vertientes, importantes vertientes del terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad en la Argentina, que es la apropiación de niños. Viendo el documental, es documental, un film testimonial, es difícil de saber qué es, pero bueno, es eso. Fiat Lux, hay una muy fuerte vinculación con la caracterización y la puesta en conocimiento público del rol de la Iglesia argentina en el proceso de apropiación de niños, y en particular de una organización, podríamos llamarla parareligiosa, que ha sido el Movimiento Familiar Cristiano. Para muchos de los comunes es una organización no demasiado conocida, Movimiento Familiar Cristiano. ¿Cómo es esto? Contanos un poquito. Bueno, el Movimiento Familiar Cristiano sigue existiendo. Es una organización católica y que en realidad al inicio no tenía un mal papel, porque nace con la idea que acá en Argentina, te hablo del año 60 o al inicio de los 70, en Argentina la gente de clase media, si quiere adoptar un niño, no va al tribunal de menores, sino va a algún lugar, habla con algunas curas o se va al interior, se busca un niño y lo inscribe como propio. Eso fue acá durante muchos años. Y en algún momento viene el Movimiento Familiar Cristiano y dice, bueno, las adopciones hay que hacerlo con un pequeño orden, hay que hacer una adopción normal. Y entonces eso como inicio no está mal. ¿De dónde proviene el Movimiento Familiar Cristiano? ¿Es de origen nacional? Creo que hay en otros lugares también, en otros lugares latinoamericanos. Sí, pero tenía siempre apoyo financiero de Europa, sobre todo de Alemania también. Y bueno, y cuando viene la dictadura, ellos usan el movimiento para también, digamos, entregarle a los chicos nacidos en cautiverio. Y entonces los chicos que vienen del Movimiento Familiar Cristiano es una mezcla, es decir, puede ser el 80% que son adopciones normales entre comillas, porque una persona que vive en la extrema pobreza no se puede hablar. Apropiaciones no vinculadas al terrorismo de Estado, pero apropiaciones en fin igual. Exactamente. Y de chicos nacidos en cautiverio. Y inclusive lo legalizan. Por ejemplo, si vos lees los expedientes, ves en el expediente, hoy vino a la oficina una abuela con una criatura en el brazo, se resistió a dar sus papeles, simplemente entregó la criatura, dice que es su hija, no puede tenerlo, chao. Otro caso de que terminó la criatura en las manos del gerente de Bayer, la empresa alemana. Hoy en la iglesia redonda en Belgrano apareció en la puerta una criatura en un canasto y bueno, nos llamaron y nosotros tomamos posición de eso y la pusimos en adopción y bueno, pasó. Todo eso pasó. Acá hubo una causa en Comodoro Pi investigado por el juez Martínez de Giorgi, que era la 9201, que investigó las adopciones hechas en esa época de terrorismo de Estado por el Movimiento Familiar Cristiano. Sí, en la película la causa 9201 está permanentemente nombrada. Esta causa es específica sobre la participación del Movimiento Familiar Cristiano en el proceso de apropiación, ¿o es más amplio? Es una causa muy amplia, que empieza en el 99 por algunas apropiaciones en Campo de Mayo, pero también otros casos que no sabían dónde dirigirse en la justicia, terminaron en un momento en esa causa, porque abrió, digamos, sus brazos a la gente que busca su identidad. Y por eso nos encontramos en los corredores de Comodoro Pi, y ellos me llamaron, la justicia me llamó, porque yo hice la investigación a causa Mercedes-Benz, donde hay 5 apropiados y 1 legalmente por el Movimiento Familiar Cristiano, una criatura que quedó en manos de un agente de Mercedes-Benz.
Yo recuerdo, me resulta a veces difícil, digamos, recordar sus apellidos o mencionarlos correctamente por su contenido alemán, ¿no? Tasselkraut. ¿Lo digo bien? Tasselkraut. No, Tasselkraut, sí, lo decís bien, pero Tasselkraut inscribió los suyos como propios. Como propios. Sí, sí, él es un apropiador. Impune, pero es un apropiador porque la justicia ni en Alemania ni acá lo procesó. ¿Dónde están? Porque son dos, ¿no? Tres. Tres. Son dos hermanos que tienen un hermano de Tasselkraut y otro que él mismo tiene. Están acá, están viviendo acá. ¿Viven en la Argentina? Viven en Argentina, él mismo, el apropiador. Digamos, protegidos por la Mercedes-Benz. Y yo lo entendía, sí, sí. Porque si empieza a hablar él, no sé si va a quedar bien para la empresa. Bien. Movimiento Familiar Cristiano. Vos sos, digamos, una periodista de investigación donde, digamos, quien lee tus libros o tus publicaciones es a veces una exagerada intención de documentar todo y decir las fuentes. ¿Qué fuentes encontraste del movimiento familiar cristiano fuera de la Argentina? Fuera de Argentina, bueno, la mayor parte es dentro de Argentina, pero fuera de Argentina, bueno, están los compradores de los chicos, están afuera, muchos. Porque lo vendieron, no era una obra gratis. ¿Vendían los niños? Sí, sí, sí. Yo inclusive conocí a algunos padres compradores y pagaron para tener acceso a un chico. Y bueno, ellos se financiaron por afuera, pero lo importante en ese caso es tener acceso a los documentos de la misma iglesia, porque ellos respondieron a la iglesia, es una organización de la iglesia. Y yo en el 2012, estando en Alemania, mandé una carta al entonces Papa, el Ratzinger. Benedicto XVI, ¿no? Sí. Para tener acceso al archivo del Vaticano. Era por otro caso, pero un chico que era bautizado en la capilla militar de Campo de Mayo. Ya lo hemos pedido acá en la justicia, el secuestro de los libros de bautismo, y el juez estaba muy en favor. Y bueno, pedí el acceso al archivo del Vaticano y Ratzinger me contesta, su secretario me contesta que bueno, no, porque acá el archivo del Vaticano imposible, pero las cosas que estoy buscando deben estar en Buenos Aires, y me mandó a hablar con el entonces arzobispo Bergoglio. Y ahí estuve con él, le mandé toda la documentación, el intercambio de cartas con la Santa Sede, y me recibió bien. Y dice, no, así no se puede tratar ese problema. Él reconoció que hay un problema, primero con los chicos apropiados durante la dictadura, pero hay también un problema en general con la trata. Claro. Con chicos que se siguen comprando hasta hoy en día. ¿Eso lo reconoció el entonces? Bueno, hacia mí, en una conversación particular, sí lo reconoció. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, él de alguna manera me abrió algunos registros, pero no podía abrirme los registros de la parte militar, del obispado castrense. Claro. Me mandó a hablar con él, estuve con Caña también, y Caña se puso firme. Dice, sin orden judicial acá no pasa nada. Vamos a un pequeñísimo corte y seguimos con esto. Seguimos con Gaby Weber, Fiat Lux, que sea la luz. Gaby, decime, estabas ahora entrando en un plano mucho más cercano de las conversaciones que has tenido con la alta jerarquía eclesiástica, desde el Papa Benedicto XVI. También hablaste cuando Bergoglio era
cardenal y que estaba en la Argentina y que dio algún direccionamiento de investigación, pero ¿dónde se bloquea la posibilidad? El acceso a las actas de nacimiento, sobre todo aquellas actas de nacimiento o actas de bautismo serían mejor, ¿no? Técnicamente hablando, de los bautismos que se han efectuado en capillas militares, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque es muy permanente esta relación, ¿no? De apropiación, bautismo en capillas, padrinazgos también vinculados con el círculo cercano de los apropiadores o militares, ¿no es cierto? La utilización de nombres también, o segundos nombres que responden a aquellos que han participado en el proceso de apropiación. Esto es lo que se ha venido encontrando, ¿no? Como denominadores comunes. ¿Cómo no se puede entrar a poder verificar las actas de bautismo? ¿Qué obstáculos viste? Bueno, inclusive en agosto estuve en Roma y hablé corto con el Papa. Con Francisco. Con Francisco, sí. Y él dice, siga trabajando 2 veces y ahora estoy hablando acá, estuve con el nuncio, estoy hablando con otras personas de la iglesia y la posición de ellos es un poco raro. Uh-huh. Es decir, de un lado se reconoce que hay un problema con los chicos apropiados, al menos por el terrorismo de Estado. El tema trata no lo tocan con mucho gusto, pero sí reconocen que hay un problema. Pero dicen que que vengan los jueces y ahí le damos los papeles. Pero tan fácil no es la cosa. Si hablamos entre periodistas, no es que yo puedo decir acá arriba el segundo expediente de la derecha, acá tiene un bibliorato que dice chicos apropiados. Claro. Ese bibliorato no existe. Entonces lo que hay que hacer es una búsqueda sistemática. Comparar, por ejemplo, libros de bautismo de los campos militares, Campo de Mayo, ESMA, Puerto Belgrano, y pueden ser 2 más, con las inscripciones, con el registro civil, con los hospitales públicos. Hay que hacer eso y ahí se llega a una muy pequeña cantidad de personas que se puede investigar caso por caso. Eso hay que hacer y no se hace. Hace poco salió una nota periodística donde se reconocía la acción motu proprio, ¿no? Es decir, el Vaticano, por motu propio, había planteado que la justicia argentina puede solicitar la información en los archivos vaticanos. Pero también paralelamente decía que ya cuando se había iniciado hasta escrito un protocolo para actuar específicamente sobre ello, no había existido ningún pedido de la justicia argentina al Vaticano sobre información. Entonces esto me hacía ruido, como por un lado el Vaticano está diciendo sí, estoy dispuesto, pero la justicia no está pidiendo información. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, el Vaticano es un Estado, es decir, con un Estado, el Estado argentino puede haber hecho un contrato, por ejemplo, con Cancillería. recién ahora. ¿Por qué no en el siglo pasado? Es decir, eso ya es una cosa que yo me pregunto, ¿por qué se hace ahora ese contrato, ese tratado con el Vaticano y no antes? Eso por un lado. Y el otro, en realidad, siempre se puede pedir, los jueces siempre podían haberlo hecho. No lo hicieron porque no hay voluntad política en Argentina, nunca hubo y no hay actualmente tampoco, de investigar sistemáticamente esos casos, porque entonces también saltan los casos, no solamente los 200 casos que tenemos en el banco genético, sino también esos casos de la trata. Y hay muchas personas en Argentina que no son lo que figura en su partida de nacimiento. Se calcula hasta que el 10% de los argentinos no lo son. Hay un organismo que se llama Quiénes Somos, que están buscando sus raíces y ellos llegan a esa cifra. Y bueno, o se investiga, porque el derecho de saber de dónde uno es un derecho muy fundamental. Y si vos hablas con personas que son o adoptados truchamente o apropiados, tienen una herida en el alma y no los superan nunca. No importa si eran del cautiverio o si eran de una villa miseria.
pero algo se rompe en su corazón, que han perdido, digamos, la primera persona. La mamá siempre es algo muy especial, es una confianza, tenés una confianza incondicional. Y al menos cuando sos adoptado, vos tenés que tener el derecho de, cuando sos adulto, recorrer a un expediente y darte cuenta de cómo fue. Es indudable que la asunción de Bergoglio como Papa, siendo ya Bergoglio Francisco, ha concitado en la Argentina diversos grados de esperanza para muchas cosas. Hay otros que son escépticos o permanecen siendo escépticos con respecto a los cambios dentro de la Iglesia. Pero, por ejemplo, el 13 de noviembre, la comisión una comisión digamos, de laicos, de cristianos para el tercer milenio, publica una aspiración por parte de un grupo de cristianos, digamos, confesos importantes, está conducido por Hernán Patillo Mayer, donde habla de romper la red de silencio, es decir, que desde el propio riñón de aquellos que tienen la gracia de la fe, por decirlo de alguna manera, están reclamando que se rompa el silencio. No vemos una actitud demasiado proactiva por parte de la propia Argentina desde acá hacia el Vaticano, cuando, viendo que una organización como la Iglesia, tan tradicional por siglos y tan difícil de cambiar, está dando lugar a que se puedan generar cambios, no vemos en este caso que hubiera una actitud demasiado proactiva. O sea, ¿es el momento de aprovechar la presencia de Francisco o vos estás dentro de la esfera de los escépticos? Yo sigo siendo muy crítica en ese sentido. Es decir, hay que ver lo que va a pasar. En ese momento escuchamos palabras muy lindas. Sí. Yo personalmente tengo mucho respeto a Bergoglio, que cuando me recibió, él entendió el problema, y ya es mucho, porque mucha gente ni siquiera te escucha y busca ninguna solución. No es eso, pero vamos a ver si él logra verdaderamente transformar una institución que tiene 2000 años, porque es lindo de hacer llamadas, vamos a romper el silencio. Bueno, ellos tienen la documentación, que empiecen ellos, que abren ellos los archivos primero, porque tener tu archivo reservado siempre es poder, y la institución es muy conservadora. ¿Lo va a hacer? Yo creo que nosotros, como llamarlo sociedad civil o el periodismo crítico, tenemos que acordarlo que eso se hace. No alcanza a hablar de eso. Bueno, en ese sentido están aquellos que han sido o que son fuertemente críticos con respecto al spot publicitario que hace poco, digamos, la Iglesia conjuntamente con Abuelas de Plaza de Mayo ha hecho público, ¿no? Donde la Iglesia plantea que que todos deben sentirse moralmente responsables y por lo tanto deben brindar información. Ahí estaría un poco el planteo tuyo, ¿no? Digamos, la información tiene que provenir de la Iglesia, porque paralelamente, en una nota publicada el 31 de octubre, Monseñor Eguía, del secretario de la Conferencia Episcopal Argentina, dice que no hay datos escondidos y que piden colaboración a las diócesis, que las diócesis son las que tienen que brindar información. ¿Y en virtud de qué mandato las diócesis van a cumplir esto? Déjame decir dos cosas. Yo creo que acá hay un pacto entre el Vaticano y la Asociación Abuelas. Y como ves en la película, fue la Asociación Abuelas que prácticamente destruyó la investigación en la causa 9201. Todo lo que pedimos por el secuestro de los libros de bautismo, de eso no se habla más. Se cambió el juez, cambiaron dos secretarias contra su voluntad y prácticamente todas las solicitudes de los querellantes no están más aceptados. Es decir, ahora hay una cosa nueva ahí, no me convence para nada. Además, lo que leyó Arancedo, eso es del 2012, es una vieja declaración de la conferencia. La segunda que tú me dijiste, es muy fácil decir que los diócesis tienen que colaborar.
Pero empecemos lo que hay acá. Acá están los libros de bautismo en los centros militares, que son de la iglesia. El propietario es Candia, es el obispado militar. Concretamente, hay que abrir eso, todo. Y después lo comparamos donde nacieron esos chicos que están bautizados en esas capillas militares. Y si no están bautizados, digamos, en la vecindad, si no tiene entrada en un libro de parto, en un libro de hospital, bueno, ese caso hay que investigar porque tiene alta probabilidad que son de personas en condición de desaparecido. Coincido contigo en algunas cosas. Una de ellas es que, no sé, daría la impresión como que falta un perfeccionamiento de una búsqueda sistemática. Traigo a cuento lo siguiente. Hace muy poco, también periodísticamente, el fiscal Pablo Parenti plantea, digamos, de la unidad especial justamente de seguimiento de los temas de la apropiación de niños en la dictadura, plantea de que se cuentan con todas las actas de nacimiento digitalizadas. Y dice con mucho acierto que especialmente aquellos nacimientos que figuren como nacidos en domicilio, justamente en el momento que en la década del 70 en general había muy pocos nacimientos en domicilio, serían fruto de observación. Sí. Ahora, ¿cuál es la sistemática de observación en las partidas de nacimiento de aquellos partos domiciliarios que hubo entre el 76 y el 79, el 80? Bueno, lo que repite el señor Parenti es exactamente lo que hicimos en esa causa, porque vos me das una partida de nacimiento y yo simplemente mirándolo te puedo decir si es sospechoso o no. Primero, parto domiciliario, siempre sospechoso, al menos en el ambiente urbano. Correcto. Porque no se hizo, o se hace en una clínica o en un hospital, punto. Segundo, ¿quién es la partera o el médico? Son 10 o 20, claro. Son siempre los mismos nombres. ¿Quién firma de parte del registro civil? Y después, ¿dónde están bautizados? Eso no está en la partida, pero con esos tres, ahí llegas a una pequeña cantidad para decir, acá tenemos que investigar. Eso queríamos hacer en la causa y esa causa fue destruida. Eso no se hace más. Te digo un ejemplo. La partida de nacimiento de Ignacio Guido Urban, el nieto de Carlotto. El hijo de Laura. Sí, sí. Simplemente tenía, en lugar de nacimiento, un apartamento particular, como partera, como médico, un médico policía de Buenos Aires, un peón de Olavería, con un médico de la bonaerense, imposible. Y también había una diferencia entre el registro civil y registro nacional de las personas, que depende del Ministerio del Interior. 3 puntos, 3 factores sospechosos. Solamente mirando la partida de nacimiento se sabe que eso es trucho. Si lo hubieran hecho en el 1984, hubiera saltado el caso de Ignacio Guido Urban ahí, en ese momento. Finalizando, en la película Fiat Lux hay una muy importante intervención de Chicha Mariani. Es muy importante que la hayan incorporado. Que la hayan incorporado. Y digamos que estamos próximos al día 24 de noviembre. El 24 de noviembre de 1977 se produce el ataque a la llamada Casa de la Calle 30, donde fue secuestrada y permanece apropiada Clara Nay. Así que bueno, también un homenaje hacia Chicha y Fiat Lux, que sea la luz, ¿no? Sí, y además no es solo de la Iglesia, todos los movimientos de derechos civiles, siempre era la consigna de ellos, abren la ventana, dejen entrar la luz del sol. Bien, gracias Javi. Gracias a ustedes.